Hoy particularmente vamos a platicar de economía en la primera parte de nuestro programa. El objetivo es ayudarles a descifrar, a analizar un poquito cuáles son las grandes tendencias nacionales a nivel macro, pero también internacionales. Vivimos en un mundo un poco más turbulente, vamos a decir, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con unas reglas internacionales que han cambiado, con hoy un peso que tiene un nivel que no estaba esperado, con un nivel del oro que se está disparando. Entonces intentamos nosotros en este ecosistema pues de entender qué está pasando con el sector inmobiliario y más bien cómo podemos analizar esto de manera inteligente y usarlo. Para acompañarnos tenemos un invitado de lujo con nosotros aquí, Fernando Sotohaj, el líder en el sector inmobiliario, particularmente en el sector hipotecario, por supuesto fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Es un gusto saludarte, Fernando, ¿cómo estás? Igualmente, querido Karim, gusto estar otra vez aquí en imagen, en esta padrísima sala de radio y televisión de imagen, en tu programa que ha sido todo un éxito, que lo has logrado llevar a niveles extraordinarios de audiencia y pues feliz de la vida de platicar con ustedes, feliz de la vida de platicar con ustedes. Qué bueno, y me acompañan también obviamente nuestros dos colocutores. Estarán con nosotros cada vez más durante la semana para platicar de diferentes temáticas de educación financiera. Vamos a platicar de lo que sucede en el mundo inmobiliario al extranjero también. Andrés Muñoz, director de Omenberg Real Estate, experto en inversiones inmobiliarias. Siempre invito a la gente a seguirte obviamente en Instagram como @losmuñoz.mx. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Karim, y bueno, encantados de estar aquí y poder tener este tipo de conversaciones bastante interesantes sobre temas de la economía actual, ¿no? Y obviamente Genaro Jiménez, director de Plus Valencia Inmobiliaria Bayade, colaborador experto, acompañándonos muchas veces en las locuras que hacemos en las redes sociales también, @genaro.bienesraíces. Aquí tenemos un equipo un poco particular porque ninguno de nosotros es periodista, todos nosotros somos empresarios, así que vivimos la economía y la tenemos que operar dentro de las condiciones de mercado que nos toca. Que el mercado esté creciendo, que el mercado esté estancado, que el mercado esté bajando. Buscamos oportunidades y buscamos un ángulo para poder hacer crecer nuestro patrimonio. Empecemos, si quieres, analizando un poco cómo cerramos este 2025 y qué perspectivas existen desde tu punto de vista, Fernando, cuando analizas la economía mexicana y sus perspectivas, ¿cuál es el balance que realizas? Mira, mi querido Karim, el tema de México es un tema bien interesante porque es un país extraordinario, con una riqueza abundante en absolutamente todo lo que te puedas imaginar, empezando por los 134 millones de mexicanos que vivimos aquí, más todos los mexicanos que viven en el extranjero, que nos hacen el favor de enviar remesas mes con mes para ayudar a sus familias. Y México es un país tan grande, tan grandioso, tan increíble, que es frustrante. Es frustrante. ¿Por qué? Porque tú como extranjero lo has vivido. Llegas a México y lo ves y dices que este país es la abundancia total, lleno de oportunidades, lleno de posibilidades de hacer tantas cosas. Y sin embargo hemos escogido a los políticos más ineptos que se puede escoger en la historia de la humanidad. México es el país al que llegan los grandes emprendedores del mundo, aquellos rangers que se dejan venir a México a ver, conquistar México, y llegan y dicen, ¿cómo puede ser posible que este país con todo lo que tiene no sea un país de clases medias sólidas? Que no sea un país rico, abundante, donde no haya pobreza, donde exista una calidad de vida extraordinaria para todos. Y vas de norte a sur, lo recorres de este a oeste, recorres desde los desiertos hasta las selvas más densas que podamos pensar, la historia que tenemos desde antes de la llegada de los españoles, la colonia, este mestizaje que se dio, esta integración de pueblos que se dio tan extraordinaria, que resultó en una variedad de personajes ilustres tan divertidos, tan extraños y tan fabulosos, que hasta tu pariente de nacionalidad, cuando vino y hablaba del país del surrealismo mexicano, ese país, México es el país más surrealista que existe, ¿no? Andrés Breton decía, es que México es el país surrealista, pero no lo decía en sentido peyorativo, lo decía en sentido extraordinario, resaltando lo que tiene este país. Y sin embargo, tenemos la gran habilidad de escoger a grandes ineptos como nuestros líderes. Y grandes ineptos que implementan medidas, ideas
que hacen pomada la posibilidad de que este país sea un país de clases medias. Entonces, si tú me dices cómo veo a México, y casualmente hoy te platicabas antes de entrar al aire, comía con un querido amigo, con Juan Arnaud, y le decía... Le saludamos, de hecho, Juan, regresamos contigo justamente para la cumbre. Tengo una plática pendiente con él. De hecho. Está, pues, ya ves. ¿Sí? ¿Ya ves? Y le decía a Juan, es que es frustrante, Sí. porque en vez de que tengamos negocios realmente que sean prósperos, que estén creciendo, que generen más empleos, que generen más riqueza, que generen abundancia, estamos administrando negocios que no pueden tener ese crecimiento porque no crece el país. Tú me dices cómo termina 2025, pues como las cifras lo dicen, como las cifras NEGE lo dicen, en una muy probable recesión, con una capacidad enorme. La presidenta Sheinbaum reunió la semana pasada un grupo de economistas para pedirles, explíquenme por qué no crece el país. Y banqueros recientemente. Y banqueros el día de hoy, ¿no? Y la respuesta, si son sinceros, o fueron sinceros porque yo no estuve ahí y no me hubieran invitado, ¿no? La respuesta es muy simple, Karim. Teniendo Estado de Derecho, generando certidumbre para la inversión, no va a crecer México si no tenemos certidumbre. Y que no le cuenten cuentos a nadie. Y que la presidenta no salga a decir cosas que no son ciertas. Sin certidumbre los inversionistas no invierten. Y el sector inmobiliario, que es un sector que las inversiones toman tantos años en materializarse, donde tienes tantos riesgos, donde hoy eres sujeto a extorsiones realmente increíbles, Karim. Extorsiones de niveles que nunca antes en la historia de México habíamos visto. Corrupción rampante. Pero los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Voy a darme dinero a otro lado, en donde tengo certidumbre, en donde puedo crecer, en donde puedo generar riqueza, en donde no me voy a estar preocupando porque me lleguen a extorsionar desde los policías del municipio, pasando por todas las autoridades estatales y federales imaginables. No va a pasar por eso. Entonces, si la presidenta realmente quiere hacer crecer este país, lo único que tiene que hacer son reglas claras. Son reglas claras. Y eso genera inversión, genera empleos, genera impuestos, genera estabilidad. Entonces, ¿cómo veo a México? Como un país profundamente mediocre, Karim. Con todas y cada una de las oportunidades que tú y yo y nuestros amigos, Genaro, tú y Andrés, podamos platicar, y los que nos están escuchando hoy en día. México tiene el potencial más grande, es el país con mayor potencial de crecimiento. Es más, hasta Trump, riéndose el otro día, le decía a Canadá que tenía un buen deal con Estados Unidos, que tenía el mejor deal, y dice, no, México tiene el mejor deal. Y efectivamente, pero además desde geográficamente en dónde estamos posicionados, sí. El tamaño del país que tenemos. Y por esta razón es interesante cuando analizamos las oportunidades aquí, nosotros muchas veces decimos, démonos cuenta que a pesar de todo esto, estás en un país que tiene un potencial tremendo y lo criticamos de manera constructiva porque decimos, no puede ser que no crezcamos a un ritmo mucho más alto. Tienes un boom demográfico, tienes... Que se nos está acabando, se nos está acabando, efectivamente. Y ojo, solo hay que mirar hacia Asia, Japón, China, para ver lo que pasa, o Italia, si miramos en Europa, Francia, por supuesto, donde hubo más muertos que nacidos el año pasado, para ver qué pasa. Entonces, la película la tenemos enfrente de nosotros y podríamos, en realidad, yo siempre lo decía, reproducir aquí el milagro chino, porque tienes la posibilidad de hacerlo literalmente y de sacar de la pobreza a muchísima gente y en el camino hacer más rico a los que quieren ser más ricos. Claro. ¿Okay? El chiste, y es una buena pregunta para ti, porque primero para que los que nos escuchen y que quizás se preguntan, pero ¿por qué hablamos de corrupción y tal? Sí, sabemos que es parte de... El problema, equipo, es que todo esto, al final del día, es el consumidor que lo paga. Claro. Es decir, que la corrupción no importa. Lo que pasa siempre es cuando hay aranceles o cuando hay como el IEPS, pues no pasa nada. Termina pagándolo el consumidor. Y entonces el gobierno que tiene esta intención de crear bienestar y de sacar de la pobreza a la gente, pues parece que esté haciendo cosas distintas. Y de hecho, el sector inmobiliario en gran parte ha crecido por la falta de oferta que está creada. Claro, el precio parte de la vivienda en México se ha incrementado en forma increíble. Lo platicamos antes de entrar al aire, un poquito de perspectiva. En el 2021 se otorgaron 157,000 créditos por la banca. El Infonavit fueron alrededor de 260,000 más o menos. El año pasado, Karim, 111,000. Y año con año hemos venido reduciendo el número de créditos. Pero al mismo tiempo, el crédito promedio de la banca pasó de 1,745,000 a 2,200,000 y pelos a final del 2025. ¿Qué sucede? La escasez de vivienda
genera que hay un incremento en el precio. ¿Por qué? Porque habemos 134 millones de mexicanos que queremos casas y departamentos. Y como no se construyen, pues una ley de la oferta y la demanda. Es como hablar de la gentrificación, que ahorita la agarraron como piñata, ¿no? Exacto. O sea, en la Ciudad de México. Pedazos. Que es una tontería del tamaño del mundo, porque no hay gentrificación, en donde dicen que hay gentrificación en la zona de la colonia Roma, la Condesa. Entonces, no hay gentrificación, señores, no se hagan, luego platicamos eso otro día, porque nos podemos echar un buen rato. Sí. Y técnicamente lo podemos claramente aclarar con el número de viviendas que existen en la ciudad, con el número de viviendas destinadas a Airbnb, el número de viviendas que se rentan, el número de viviendas que habitamos. Entonces, no existe esa gentrificación. Pero bueno, importante, si no construyes vivienda, en la Ciudad de México se construyen menos de 50,000 viviendas al año, Karim. Cuando es el polo de atracción económico del país, donde la gente quiere venir. Exacto, mucho menos de 50,000 viviendas. Y se tendrían que estar construyendo alrededor de, vámonos bajitos los números, entre 350 y 400,000 viviendas al año, para todos los niveles socioeconómicos. ¿Por qué no se construye? Pues porque no hay políticas públicas de largo plazo, porque no hay un uso adecuado del suelo intraurbano, porque no se ha dotado de esa gran capacidad de la verticalidad. ¿Por qué? Porque no ven la visión, no la tienen la visión los gobernantes, no hay políticas públicas que fomenten esa vivienda que platicamos para la primera compra, esa vivienda pequeña de 60 metros cuadrados, de 70 metros cuadrados, que haga sentido para una primera compra, y luego una vivienda de 120, y así sucesivamente para todos los niveles. Y lo voy a decir de manera cínica, porque es cínico, me disculpo, pero gracias a esto es fácil hacer dinero aquí, porque en el sector inmobiliario no tienes que ser muy inteligente, crece al menos 10% por año, claro, porque la oferta está contraída, y hasta que la oferta cambie y no hay voluntad de que cambie la dinámica de creación de vivienda, dices, pues, compro en preventa, por supuesto va a subir. Tengo un departamento en renta en la Ciudad de México, siempre se va a rentar, porque hay menos vivienda que demanda. Y en esa misma sentido, Fernando, Karim, para dar datos duros de lo que estás platicando, de acuerdo a AMPI, cerramos el año pasado, 2025, entre un 15-30% menos en función de vivienda nueva, número 1. Número 2, el ingreso no aumenta al mismo ritmo que aumenta el precio de la vivienda. Y tercero, ¿qué creen que pasó en la renta? Y lo dices hoy aquí, el riesgo no es el mercado, el riesgo es el entorno, escuchándote, Fernando. Y en esa perspectiva, hoy las rentas subieron tan solo en Ciudad de México entre un 15-25%, claro, en Monterrey un 30%. ¿Qué está sucediendo? La gente tiene ese temor de tomar una decisión, porque una hipoteca mínimo son 15, 20 años, y mejor se va a rentar donde va a tener asegurado o tener el compromiso al menos un año. Y eso no construye, porque al final no genera patrimonio, no genera vivienda, y cada vez se vuelve más inalcanzable el tema de la vivienda hoy en México. Así es increíble. A mí, por ejemplo, me preguntan todo el tiempo, bueno, Fernando, pero está el país en plena mediocridad, como lo dices, pero ¿cómo me dices eso y cómo me incentivas a mí a comprar si el país está en la mediocridad? Oye, que el país está en la mediocridad no quiere decir que todos seamos mediocres. Exacto. Y que no haya oportunidades. Volvemos a tu frase con la que empezaste, que haya oportunidades, porque por supuesto que hay oportunidades. Entonces, quienes están en ese proceso de decidir comprar su casa, su depa, hoy, y tienen ahorrado por lo menos idealmente el 20%, eso sería lo ideal, el 20% por lo menos, más sus gastos de escrituración, que te da alrededor del 26% dependiendo del estado o la ciudad. Al final del día tomen esa decisión, porque si no lo hacen ahorita, como decías tú ahorita, Genaro, el año que entra vamos a estar hablando, en enero del año que entra, que subió la vivienda 20%, porque no hay proyectos nuevos. Yo soy un entusiasta cínico, Andrés, y siempre digo a la gente, no puedes confiar en el gobierno para asegurar tu vida. Y por ende, bajo este panorama, estas reglas del juego, imagínate que estemos jugando al Super IQ financiero o al Monopoly, digo, pues tú tienes que tomar acción por ti y no esperar a que el gobierno pues resuelva tus problemas. No, totalmente. Y es también hacer un poquito del análisis del mercado. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar qué está pasando en nuestro país, vemos poca vivienda, vemos créditos que han estado caros, pero también vemos una tasa de referencia que va bajando. Entonces, una tasa de referencia a la baja, mucha gente la ve como que, súper bien, más créditos, pero cambia totalmente el escenario de inversión. Ya no te convienen inversiones de poner tu dinero en CETES a no hacer nada, a que es dinero fácil. Te conviene ponerlo a trabajar, ponerlo a hacer en inversiones de bienes raíces, aprovechar el apalancamiento en propiedades, porque hoy se está convirtiendo en un mercado de renta. La mayoría de la vivienda que se construye hoy la compran inversionistas para rentar. ¿Por qué? Porque cada vez menos gente tiene acceso a los montos que necesita
para poder llegar a créditos en vivienda de buen nivel. Ahora, para terminar, nos quedan unos minutitos. Siempre es más rápido que lo queremos y ojalá regreses frecuentemente aquí con nosotros, Fernando. Pero claro, en un panorama donde la gente ve doom and gloom y donde hasta la gente dice, si escuchas Ray Dalio, el fundador del hedge fund Bridgewater, te dice, estamos en un mundo de transición, de cambio de ciclo. Él se ve con la caída del dólar, reservas como el oro que están subiendo, la gente confía menos, etc. ¿Dónde pones tu dinero para evitar un riesgo de que, pues, con economías que se van cerrando, más proteccionismo, un tema que podría ser un freno, etc.? ¿Dónde pones tu dinero para protegerlo? Que no sea en el banco. Yo no confío tanto en el banco, pero no sé si tú tienes esta perspectiva. En Francia, protege el banco $75,000, no más. Si tienes más, olvídate, el dinero está perdido. Mira, hay que invertir de acuerdo a nuestro nivel de riesgo tolerable, ¿no? Por supuesto que comprar tu casa o tu departamento es una primera decisión que hace sentido porque te permite tener estabilidad. Al final del día es donde están tus amores, donde están tus cosas que más quieres, donde están tus activos, donde estás tú y llegas, descansas y te recuperas de un día de una larga jornada de estar luchando contra las ineptitudes que todos los días luchamos, ¿no? Pero bueno, la casa es una base clave de la formación de patrimonio. Ahí es un lugar donde tenemos que invertir y si no inviertes hoy, adivina qué, literalmente como decíamos ahorita Andrés, Genaro y tú y yo, en un año vamos a estar sentados en esta mesa y vamos a decir, ¿te fijas? 25% subió el valor de la vivienda porque no hay vivienda nueva. Y no es porque hay un tema de inflación o especuladores o lo estoy sacando a la gente pobre de sus colonias. No, no es cierto, no va por ahí. Es porque no hay vivienda, porque no hay políticas públicas. Entonces, ¿dónde? En mi casa. Segundo, pues la verdad es que hay muchos fondos de inversión que hacen sentido, Karim, en temas tanto inmobiliarios o no inmobiliarios. Yo me enfocaría ahorita que el dólar está al nivel que está realmente batido. No porque el peso sea súper fuerte, sino porque el dólar se ha devaluado y esto va a causar ahorita conmoción, porque van a decir que no es cierto, que porque las políticas públicas han hecho que el dólar... No, a ver, vean nomás lo que se ha depreciado el dólar en estos 20 días del año contra todas las monedas, salvo la lira turca y alguna otra más, está de 5 a 3,5% por abajo, nada más en los primeros días del año, y eso a propósito que lo ha hecho Estados Unidos. Entonces, ¿en dónde invertir? Ahorita que el dólar está así, pues la verdad, fondos de inversión americanos no son nada mala, algún ligado al Standard & Poor's, alguno ligado a algún índice de la bolsa americana. Yo estaría feliz de la vida invirtiendo mi lana ahí, me va a dar un rendimiento extraordinario, no voy a estar lidiando con políticas públicas absurdas, aunque hay cosas que pueden no gustarnos de Trump y demás. Al final del día, la economía de Estados Unidos está creciendo bien, se están generando empleos, tienen todavía el tema de la affordability de la vida, ¿no? De la inflación, sí. Pero es una inflación que se nos generó en la pandemia, no es una inflación... No, y el track record americano es un poco más seguro que el track record de muchos otros países. Sin duda. Entonces, esto obviamente nos ayuda. Oye, rápidamente, nos queda un minuto antes de que te liberemos. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Hablo, por supuesto, de la audiencia. Que nos pues oye, si les parece bien, con mucho gusto, pueden marcarme a mi celular, hasta para mentarme la madre, quien me quiera mentar la madre, por mis opiniones. Y si es alguien del gobierno, con mucho gusto me siento con ellos a explicarle las cosas para que dejen de ser tarugadas y nos enfoquemos en que el país crezca. 55 en Twitter, que es muy fácil, muy divertido, soy muy polémico, @Fernando Sotohey, Soto, H-A-Y, y con mucho gusto aguanto vara. Mil gracias, equipo. Vamos al corte, continuamos.